Bien, entonces tenemos la dispersión de la luz. El fenómeno de dispersión está asociado al hecho de que un haz de luz está compuesto por varias ondas, cada una de ellas con su respectivo valor de longitud de onda, tal como ustedes pueden apreciar en el esquema de la derecha. Tenemos al haz de luz. Esta en realidad es una composición de varias ondas, si nosotros consideramos del tipo senoidal. Esta tiene una longitud de onda que de manera genérica le vamos a llamar lambda sub i, donde i puede ser 1, 2, hasta n. Entonces el haz de luz, al ser una composición de varias ondas, en realidad acá tenemos dicha composición, son varias ondas, cada una de ellas con su respectivo valor de longitud de onda, todas ellas propagándose en una cierta dirección. Bien, los haces de luces se pueden clasificar de la siguiente manera. 1. Monocromático. Un haz de luz será monocromático si todos los lambdas son iguales y por lo tanto el haz de luz solo posee ondas con el mismo valor de longitud de onda. Es muy importante decir que para este caso no se dará el fenómeno de dispersión. Los haces de luces o el haz de luz también puede ser del tipo policromático. ¿Qué quiere decir? Que el haz de luz está compuesto por ondas cuyas longitudes de onda en general todas son diferentes. En el caso policromático podemos nosotros clasificar a las mismas de dos formas. Una, que este haz de luz policromático posee una distribución discreta, es como se muestra en el sector derecho de la diapositiva. Discreto en el sentido de que todas las ondas cuyos valores de longitud de onda son lambda 1, lambda 2 y sucesivamente, todos ellos son definitivamente diferentes uno del otro, pero cuya diferencia es numerable. ¿Qué quiere decir? Es un número finito que uno pueda calcular. También tenemos los haces de luz policromáticos, pero con distribución continua. Son aquellos en los que las ondas que componen el haz, todas ellas tienen valores de longitud de onda en un determinado intervalo. Si nosotros observamos el gráfico de la derecha, veremos que si este es el eje de las longitudes de onda, este haz policromático con distribución continua sería un haz de luz, por ejemplo, que tiene longitudes de onda para las ondas que componen el haz entre lambda 1 y lambda 2. Todos los valores dentro de ese intervalo son posibles valores para las ondas que componen el haz. Entonces, también podríamos nosotros tener dos posibles situaciones. Que exista un solo intervalo, es decir, que el haz sea policromático con distribución continua en un solo intervalo del espectro electromagnético. O una
situación un poco más general en la que tendríamos nosotros un haz de luz policromático con distribución continua, pero en diferentes intervalos del espectro electromagnético. Así, por ejemplo, resultaría que lambda ser la unión de dos intervalos o más intervalos. En este caso, lambda 1 y lambda 2 es un intervalo cerrado, que quiere decir que además de todos los valores entre lambda 1 y lambda 2, están incluidos los valores de lambda 1 y lambda 2. En cambio, en el otro intervalo, por así decir, hemos generado un intervalo donde el valor de lambda 3 no es tomado por ninguna de las ondas. Entonces, es un intervalo abierto en lambda 3 y cerrado en lambda 4. Bien, entonces, ¿tienen alguna consulta? Por ahora no. ¿Han entendido o alguien quiere una explicación adicional sobre esto de la... Todavía no es todo sobre la dispersión, pero estamos hablando de algo muy importante para poder hablar de la dispersión. Hemos hablado primero de que no es posible hablar de dispersión cuando hablamos de un haz de luz monocromático o la situación más simple cuando se trata de una onda en vez de ser un haz de ondas, ¿no? ¿Entienden la diferencia, verdad? Necesito que sea un poco más interactivo, por favor. No tengan temor de encender sus micrófonos y así vamos a interactuar mejor, ¿ya? Sí, Luisa. De acuerdo. ¿Aló? Lisa, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ya, tenía problemas con el micrófono, no podía hablar. He tenido que desconectar y hacer toda una serie de artimañas para que funcione. Meet no lo reconocía. Ahora sí. Tal vez simplemente tienes que eh, aumentarle el volumen a tu micrófono y todo va a ir muy bien. Pensé que era eso, pero no, no lo reconocía por completo. Salía como si no hubiera micrófono. Ay, Ahora, ay, ay. Pero no, ahora está perfecto. está bien. Gracias, Lisa. Ok. ¿Alguien no ha entendido algo de la explicación? Espero que quede claro que solo tiene sentido hablar de dispersión cuando existe más de un elemento. En este caso estamos hablando de dispersión de luz o, dicho de manera más general, de dispersión de ondas electromagnéticas. Entonces, obviamente, le sugiero que mientras no tengan nada que decir, mantengan su micrófono apagado y al momento de expresar algo recién lo enciendan, así no nos vamos a perjudicar unos a otros. A ver, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Voy a nuevamente compartir mi pantalla
simplemente para estar seguros de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, permítanme nuevamente compartir mi pantalla y luego la presentación que quiero hacer, ¿ya? Entonces, seguramente ahora ven de un lado la pantalla y del otro lado me están viendo a mí. ¿Es correcto eso? Sí, Lisa. Yo Perfecto, solo veo la pantalla. muy bien. Yo lo veo. Bien, lo que importa es en realidad el pizarrón, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de la dispersión, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿eh? ¿Ya? Fíjense que esto no es exclusivo para la luz ni para las ondas electromagnéticas. Entonces, ustedes pueden hablar de dispersión en muchos aspectos. Por ejemplo, lo que es clásico en la vida universitaria es salir a marchar por alguna vez que no estemos de acuerdo con algo, digamos, el presupuesto y salimos de marcha, pues. Y cuando las cosas se ponen un poco complicadas, la policía, bueno, quiere terminar con la marcha y entonces dispersa. Y eso solo es posible, ¿por qué? Porque en la marcha existen muchos individuos. Porque si fuera un solo individuo, entonces no se puede hablar de dispersión, ¿no? Solo se puede hablar de dispersión cuando existe más de un objeto en cuestión y por lo tanto cuando hablamos específicamente de la luz, ¿ya? O hablamos de las ondas electromagnéticas, no tiene sentido hablar de dispersión cuando se trata de una sola ondita. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando hablamos nosotros de varias ondas que conforman un haz. Entonces, ahora sí tendrá sentido hablar de dispersión de luz. Ajá. Bien. Entonces, cuando uno habla de un haz de luz, este haz de luz pues tiene una composición espectral, se llama así, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas onditas tiene un determinado valor de longitud de onda y ese es lambda, ¿ya? Y estamos poniendo I, ¿por qué? Porque de manera genérica ese I puede ser 1, 2, 3 y sucesivamente, dependiendo de cuántas sean las ondas que componen ese haz de luz. En general, obviamente, desde el punto de vista macroscópico, pues es un número muy grande de ondas aquel que componen los haces con los cuales uno trabaja en general. ¿Está claro? Sí. Bien, pero hay una circunstancia. Cuando uno habla de un haz de luz, este haz de luz puede ser un haz de luz monocromático. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lambdas, es decir, el lambda 1, ¿de quién? Y fíjense, ¿ya? A este verdecito
le vamos a poner lambda 1. Al negrito le vamos a poner lambda 2. Al rojito aquí le vamos a bautizar con lambda 3 y así sucesivamente. En general, obviamente, lambda 1, lambda 2, lambda 3, en general son diferentes, ¿ya? Pero puede ocurrir que sean iguales. En el caso de que toditos los lambdas sean iguales, vamos a tener un haz de luz monocromático. Entonces, obviamente, aquí lambda 1 igual a lambda 2 igual a toditos los lambdas. ¿Es posible tener un haz de luz monocromático? Bueno, en la práctica es muy complicado, pero lo más próximo con lo que uno trabaja en laboratorio es el haz de luz que proviene de un láser. La luz láser intenta hacer una aproximación muy buena de un haz de luz monocromático. Bueno, digo una buena aproximación porque no todos los lambdas son exactamente el mismo lambda, entonces hay una pequeña distribución continua, pero en un rango muy estrecho. Pero para los fines se dice que es un haz de luz monocromático. ¿Ya? Pero puede ocurrir que si en general no son iguales, entonces el haz de luz pues, puede ser más bien del tipo policromático, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que lambda 1 es diferente de lambda 2, diferente de lambda sub i en general, ¿no? En algún caso, pues, digamos, lambda 3 puede ser igual a lambda 5, lambda 10 igual a lambda 14, no sé. En particular, algunos pueden ser iguales, pero estoy viendo la situación más general. Todos son diferentes. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, dice hasta ahí se entiende. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, entenderán ustedes de que cuando se trata de esta situación, que el haz de luz sea monocromático, es equivalente a que fuera una sola onda. ¿Por qué? Porque todos los elementos son iguales. No hay criterio de dispersión. No puedo dispersar un haz de luz monocromático. ¿Por qué? Porque todas las ondas son exactamente iguales unas a otras. Entonces, no hay manera de discriminar. Nunca voy a poder dispersarlos en el sentido de separarlos, si ustedes quieren, ¿ya? En cambio, si es posible,
cuando se trate de un haz de luz policromático. ¿Por qué? Porque en general todos los lambdas son diferentes, entonces va a haber algún criterio para separar lambda 1 de lambda 2 y así sucesivamente. Claro que como ustedes han podido apreciar en esas diapositivas que pasé anteriormente, y disculpen por la bulla, se atravesó uno de mis hijos en la reunión y estaba haciendo una bulla que seguramente se ha escuchado, pero espero que ustedes se hayan concentrado en el objeto, ¿verdad? Cuando se trata de un haz de luz policromático, existen dos situaciones bien concretas. ¿Cuáles son esas situaciones? A ver, voy a... esto lo voy a borrar, por supuesto, ¿ya? Bien, es esta la situación. Fíjense que cuando es policromático, y otra vez aquí estamos recalcando que todos los lambdas son diferentes. Aquí lambda I diferente de lambda J, quiero decir lambda 1 distinto de lambda 2, distinto de lambda 3, así sucesivamente. Existen dos situaciones. ¿Cuál? La discreta, aquella en el que los lambdas de los cuales está compuesto el haz, ¿ya? Son tales que cuando yo hago la diferencia de estos dos, por ejemplo, lambda 2 menos lambda 1, ese valor es finito. ¿Qué quiere decir? Digamos, no sé, pues 1, 10, 100, 1000, inclusive 0,01, esa diferencia es finita, es nombrable. ¿Ya? Entonces, se dice que es una distribución discreta. ¿Hasta ahí está todo bien? Sí, dicen. Desde el punto de vista matemático, si ustedes quieren, ¿ya? Una distribución discreta se puede escribir de esta manera. ¿Qué estoy diciendo? Que los lambdas de nuestro haz policromático, todos los lambdas que componen el haz policromático, tienen lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que mostrados en un gráfico en el eje de los lambdas, lambda 1 es este, lambda 2 es este, lambda 3 este, y así sucesivamente. Pero quiero que entiendan que entre lambda 1 y lambda 2 no hay nada, no hay ningún valor de lambda que contenga a alguna de estas ondas, no. Entre lambda 2 y lambda 3 tampoco hay nada, es decir, está vacío, solo es este valor, este valor, este valor y así sucesivamente. Bien, como un caso específico, un caso concreto de esta situación es la luz que emite el hidrógeno.
Como vamos a ver un poco más adelante, el átomo de hidrógeno, cuando es obligado a emitir luz, emite un conjunto de ondas, dicho de otra manera, emite un haz de luz de tipo policromático, pero con esta característica, que quiere decir que las onditas que emite el hidrógeno, pues poseen valores discretos de lambda. Si quisiéramos hablar de una situación más concreta todavía, si nos restringimos al visible, a la luz en el rango visible que emite la fuente de hidrógeno, entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, que lambda 1 es el conocido lambda de H alfa, ¿ya? El lambda 2 vendría a ser el lambda de H beta, el lambda 3 vendría a ser el lambda de H gamma, y así sucesivamente. H por lo de hidrógeno. Alfa, beta, gamma son los nombres que les han dado a ciertas longitudes de onda del visible de la luz que emite una fuente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, es un haz de luz lo que proviene del foco de hidrógeno, si ustedes lo quieren ver de esa manera, ¿ya? Imagínense entonces ustedes al hidrógeno, ¿ya? Ahí está el hidrógeno. Imagínense entonces, esta es una fuente de hidrógeno. La misma emite una luz que está compuesta pues por diferentes lambdas. Y cada uno de estos pues diferente uno del otro. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su característica? Pues de ser un haz policromático con distribución discreta. Así es el hidrógeno. Uh-huh. ¿Está más claro esto o no? Sí, dicen. Sí, Liz, está más claro. Bueno, supongo que el silencio quiere decir que sí. ¿Ok? Pero no es la única circunstancia. No es la única. ¿Qué otras hay? Pues tenemos el otro caso. Quiere decir este, ¿ya? Tal vez está muy complicado aquí. Voy a tratar de mejorar un poco y diré lo siguiente. Vamos a imaginar que este es un eje y el mismo tiene obviamente un cero, tiene la dirección en la que crecen los valores, solo que al tener distribución continua, bueno, existen varias situaciones cuando es continuo. Puede ser continuo en todo el espectro, así como el espectro electromagnético. ¿Recuerdan ustedes el espectro electromagnético? Pues todas las ondas pueden tener toditos los valores desde 0 hasta infinito, teóricamente. Entonces tenemos nosotros, imagínense un haz
de luz compuesto por ondas donde los valores de lambda son toditos los valores que hay entre 0 e infinito. ¿Cómo escribiríamos nosotros una cosa de esa naturaleza? Yo podría decir así, ¿ya? Lambda igual a, fíjense que estoy usando la notación que todo el mundo ha aprendido pues en su curso de matemática, ¿verdad? Estoy poniendo abierto en 0 porque obviamente pues 0 ¿qué significa? Que no existe onda. Pero en el otro límite tenemos nosotros el infinito, que también es abierto. Es un intervalo abierto entre 0 e infinito. Abierto significa que este valor específicamente no se toma, pero tampoco se toma pues, el valor infinito, ¿verdad? ¿No? Entonces, por eso es intervalo abierto. ¿Qué pasa con este caso? Imaginemos que tenemos un haz policromático. Si decimos que el haz es policromático y tiene distribución continua en todo el espectro electromagnético, que estoy diciendo que este valor, por ejemplo, este de aquí, es un valor permitido para alguna onda de nuestro haz. Este valor también está permitido, este valor también, pero el que está exactamente al lado de ese también está permitido. Dicho de otra forma, toditos los valores, todos estos lambdas están permitidos. Entonces, aquí tenemos el intervalo entre 0 e infinito, pero abierto en sus extremos. Ese es un haz de luz policromático con distribución continua en todo el espectro electromagnético. Pero no es la única posibilidad. Pero antes de pasar a eso, diremos que como ejemplo de esta situación es la luz que emite una estrella. Por ejemplo, la nuestra, el Sol. El Sol emite haces de luz o un haz de luz con esta característica. Es policromático con distribución continua en todo el espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Pues emite a valores muy bajos de lambda, a valores intermedios de lambda, pero a valores grandes de lambda también. Y todos esos valores son posibles. ¿Ya? Y un poco más adelante veremos que esa es una característica de los cuerpos denominados negros. ¿Ya? Pero va a llegar el momento en el que vamos a estudiar. Ahora, no es la única posibilidad, no es la única opción. Entonces, ¿qué otras opciones existen para los haces de luz policromáticos con distribución continua? La otra situación es pues la siguiente, ¿ya? Imaginamos este es nuestro haz de luz, en algún lado está el 0, esto es lambda, pero ahora hay un solo intervalo. Y es este. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que dentro de estas dos líneas, todos los lambdas son posibles. Ahora, si a este extremo yo le llamo, por ejemplo, lambda 1, y a este otro extremo le llamo lambda 2, por darles nombres, ¿ya? Entonces, yo matemáticamente puedo expresar así. ¿Qué estoy diciendo? Que estas onditas que componen el haz de luz policromático, estas onditas pueden tener este valor, por eso es cerrado. ¿Es permitido que tenga lambda 1? Sí.
¿Es permitido que tenga lambda 2? Sí, es un intervalo cerrado. Si fuera abierto, significa que no tomara este valor. Si fuera abierto aquí, significara que no toma este valor. Es un intervalo abierto, abierto. Pero en este caso yo estoy escribiendo, es un intervalo cerrado. ¿Qué estoy diciendo? Que todas las ondas que componen el haz tienen valores dentro de este intervalo. ¿Ah? Aquí. ¿Ah? ¿Que voy a encontrar con este valor específico? Sí, voy a encontrar ondas que tienen este valor específico de lambda. ¿Que voy a encontrar yo ondas con este lambda aquí? No, no, no voy a encontrar, pero sí voy a encontrar dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué decimos? Que este haz de luz policromático tiene distribución continua. Aquí esto es fundamental, ¿ya? Tiene distribución continua dentro del intervalo este, ¿de acuerdo? Quiere decir aquí adentro. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Esa es una opción y es la segunda opción, ¿de acuerdo? ¿Cuál puede ser una opción más general a esta? Que no haya un solo intervalo. Digamos que hayan dos intervalos. A ver, voy a pintar con otro color y voy a decir, ajá, también dentro de este intervalo. ¿Eh? Estoy diciendo que alguna onda o algunas ondas podrán tener sus lambdas aquí adentro. La respuesta es sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que decir unión, ¿ya? ¿Ya? Si a esto yo le llamo lambda 3 y a esto le llamo lambda 4, ¿qué estoy diciendo? Que, digamos, el lambda 3 no es un valor posible. Entonces voy a decir abierto lambda 3 y cerrado lambda 4, porque sí lo admite. Ahí está. Entonces es un haz de luz policromático donde las ondas que componen el haz pueden tener longitudes de onda dentro de este intervalo, pero también dentro de este intervalo. ¿Pueden tener, digamos, fuera de esos dos intervalos? No, no. En este caso específico, pues no es posible eso. ¿Puede tener un valor aquí? Tampoco, porque está excluido de ese intervalo. ¿Ya? Bien, eso es. ¿Preguntas? No, listen. Adelante con sus preguntas. Vamos, no sean tímidos. Si tienen alguna duda, si les ha quedado alguna duda, por favor, es el momento de hacerlo. Y si no, entonces ya todo mundo entiende que para la dispersión, primero, es fundamental tener no una onda, sino varias formando un haz de luz. O, de manera más general, un haz de ondas electromagnéticas. Ahora, ese haz de ondas electromagnéticas ¿se puede clasificar de alguna manera? Han visto que sí. ¿Cómo?
dependiendo si están compuestos por ondas cuyos valores de lambda se distribuyen de manera discreta o lo hacen de manera continua. Y obviamente hemos explicado con bastante amplitud cada una de esas situaciones. ¿Vamos? ¿Preguntas? Bien, entiendo que no existen dudas. Entonces, continuaríamos la clase del miércoles, ¿no? A las 9:45, que es la hora de clases. Traten de estar puntuales, por favor. ¿Ya? Sin más, Estoy- entonces Ya listo. voy a terminar la sesión.